La importancia de estos impuestos federales. O la importancia de estas contribuciones que vamos a estar realizando a aquellas personas que estemos registrados como contribuyentes activos y que vamos a contribuirlo hacia el gasto público, como te mencionaba. Su importancia es que gracias a estas contribuciones, pues el Estado va a poderse hacer de un conjunto de dinero, ¿ok? Porque esa es la realidad, un conjunto de contribuciones que se van a basar en los montos diversos de estos impuestos. ¿A efecto de qué? A efecto, pues, de que se genere un monto que pueda destinar hacia el gasto público que beneficie mayoritariamente a la población, ¿ok? La importancia de no solamente entenderlo de esta forma, sino también de saber qué hay detrás de estos impuestos, pues es comprender cuándo estaremos obligados nosotros a pagar este IVA o estos impuestos federales. En su caso, el cúmulo de obligaciones que van de la mano de estas contribuciones que en su caso debamos de aportar, ¿ok? Y en su caso, pues las correcciones a las que haya lugar, si es que sí estamos obligados o hemos tratado de cumplir esas obligaciones de fondo, pero que quizás no las hayamos aplicado de manera correcta, ¿ok? Ahora vámonos rápidamente con el primer impuesto, que es el impuesto sobre la renta, ¿ok? Vamos a ir viendo los sujetos, objetos y base de este impuesto federal, ¿ok? Sujetos, es decir, qué personas, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, están técnicamente obligados, pues, a pagar esta contribución, ¿ok? Inicialmente serían, obviamente, contribuyentes activos, ¿ok? Personas físicas como tú y como yo, que estamos residiendo o viviendo en nuestro país, ¿ok? Personas morales, entiéndase, sociedades o asociaciones en su caso, ¿ok? O empresas, ¿ok? Y residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México. ¿Eso qué significa? Pues que probablemente yo soy un mexicano que vivo fuera del país, pero aún así mi fuente de riqueza o lo que me genera ingresos, pues es específicamente alguna fuente precisamente generadora de ese ingreso, pero está en México. No obstante que a lo mejor yo estoy viviendo por el momento por negocios, por inversión, por estudios, pues yo estoy viviendo fuera de México, ¿ok? El objeto, ¿ok? El objeto, es decir, hacia qué va enfocado este impuesto, qué es lo que se va a tomar en cuenta para generar el cálculo, por así decirlo, de este impuesto, pues los ingresos, ¿ok? Si te fijas, yo ahorita te he dicho fuente de riqueza, fuente de ingresos. Entonces, propiamente va en función de los ingresos, salarios, honorarios, el arrendamiento, que al final de cuentas esa renta pues genera un ingreso económico para la persona que está rentando ciertos bienes, la actividad empresarial que va en función de generar pues sí, una especulación económica constante, es decir, una generación de ingresos constante con base a lo mejor sí en una planeación financiera de parte de la empresa o de la sociedad o de la asociación en su caso, la generación de dividendos en determinado momento de las utilidades que pudiéramos llegar a generar dentro de las sociedades civiles o mercantiles de nuestro país. ¿Ok? Entonces, propiamente se toma en cuenta esos ingresos a efecto de poderlo grabar. ¿Ok? Entonces, ya vimos los sujetos y el objeto. ¿Ok? Rápidamente nos vamos a la base. ¿Ok? Esa base, pues específicamente van a ser, es decir, si ya sé que va a ir enfocado hacia los ingresos, bueno, esos ingresos, pues paulatinamente, como su nombre lo dice, van a ir ingresando hacia qué, hacia el patrimonio de la persona, bien sea a través de los honorarios, salarios, el arrendamiento, como veíamos hace unos instantes atrás, y se van a ir acumulando esos ingresos, ¿ok? Porque paulatinamente, mes a mes, se van a estar percibiendo, ¿ok? Si es el caso. Entonces, estos ingresos que se van a ir acumulando, nosotros, pues van a ser nuestra base o sí, nuestro ideal a considerar para poder realizar el cálculo de este impuesto, ¿ok? Y
Por ley, por la ley del impuesto sobre la renta, se nos permite realizar ciertas deducciones. La misma ley nos dice que podemos deducir ciertas situaciones, ¿ok? Ciertas deducciones que estaremos mencionando más adelante. Estas deducciones están autorizadas ¿para qué? Para que ese ingreso que se va a ir acumulando, pues yo le pueda restar esas deducciones a efecto de saber efectivamente qué cantidad de impuestos sobre la renta real debo de pagar. Así es como de manera sencilla como lo tendremos que comprender. Asimismo, también se le pueden restar pues ciertos estímulos fiscales que en determinado momento estén autorizados pues a deducirse de la base o del acumulado de ingresos. ¿Ok? Un ejemplo que te pongo por acá para que más o menos vayamos como que aterrizando esta idea así de manera sencillita, es que tenemos una persona moral, entiéndase una empresa, la que tú quieras poner en tu cabeza como ejemplo, tiene ingresos alrededor de 10 millones de pesos, ¿ok? En un año, vamos a suponer, ¿ok? Pero dentro de ese año le va a deducir, ¿ok? Le va a realizar ciertas deducciones. Vamos a suponer que son ciertos gastos indispensables que con motivo de la actividad empresarial, pues esta empresa tiene que realizar, ¿ok? Entonces, esas deducciones son alrededor de 4 millones de pesos, ¿ok? Y bueno, haciendo esa deducción, es decir, restando esas deducciones a estos 10 millones de pesos de ingresos que percibió, pues técnicamente solo tendría realmente que pagar 6 millones de pesos, ¿ok? Entonces, es más o menos en ese sentido como funciona este impuesto, ¿ok? Ahora, a colación de estas deducciones, por eso te decía, en un momentito más vamos a verlas, no nos vamos a quedar así como que nada más con esta idea, ¿ok? Esas deducciones, ¿qué van a hacer propiamente? Pues van a ser gastos, ¿ok? Gastos que vamos a tener que ir restando de los ingresos. ¿Por qué? Porque esos gastos se realizaron precisamente con ese dinero que fuimos recibiendo como ingreso, ¿ok? Por eso se autoriza deducirlo, ¿ok? Entonces, estos gastos, ¿ok? En determinado momento también nos van a ayudar a calcular la utilidad gravable, es decir, realmente cuánto es lo que tenemos disponible de ingreso. ¿Ok? O sea, del ingreso que realmente se acumuló, qué cosas destiné yo para gastos en función de esos ingresos, pero realmente restando esas deducciones o esos gastos, realmente cuál es el ingreso que efectivamente pues tenemos, ¿ok? Esas deducciones, ¿ok? Los requisitos para que se pueda tomar en cuenta de que realmente se trata de una deducción nos los va a decir la propia ley del impuesto sobre la renta en el artículo 27. Grosso modo nos dice que son gastos estrictamente indispensables que deben de, ¿cómo se dice? Se deben de comprobar, deben de estar comprobados a través de una factura electrónica en nuestro caso, y que si son mayores a 2,000 pesos esos gastos, pues deben de ser pagados no en efectivo, ¿ok? Pero sí a través de medios bancarios, ¿ok? Y esos gastos están registrados contablemente, ¿vale? Están registrados en la contabilidad. ¿Por qué? Tanto en la contabilidad de personas físicas como personas morales, como de esos residentes que decíamos hace rato. ¿Por qué? Porque todos los contribuyentes hoy en día estamos obligados a tener una contabilidad fiscal en el sentido de comprobar qué es lo que te ingresa de ganancias a través quizás de tu trabajo o tu actividad empresarial y qué tipo de gastos son los que tú tienes y que probablemente los afrontas precisamente con esos ingresos que estás percibiendo, ¿ok? Entonces, por eso tienen que estar registrados contablemente. Ahora, ejemplos de deducciones rápidamente. Acuérdate que estamos en el impuesto sobre la renta, ¿ok? Sueldos y prestaciones, la renta, pues decíamos lo del arrendamiento hace unos instantes atrás, las compras de mercancías, porque es un gasto necesario quizás para algunas empresas, los gastos médicos, ¿ok? Que pudiéramos llegar a tener, ¿ok? Un ejemplo de un mini caso práctico que te ponemos aquí, una empresa, la que igualmente tú quieras poner como ejemplo,
paga sueldos de sus trabajadores, quizás renta parte del inmobiliario que tiene a disposición en sus oficinas, probablemente. También hace gastos de papelería para que sus empleados pues realicen varias funciones cotidianas, ¿ok? Entonces, esos son gastos estrictamente indispensables que puede justificar en función del giro de actividad que tiene. ¿Ok? Y todos ellos son posibles de deducirse, ¿ok? Siempre y cuando cumplan básicamente los requisitos que veíamos hace unos instantes atrás, que sean indispensables, y me voy a regresar, que estén en factura. Si son menores a 2,000 pesos pueden estar en efectivo, pero pago en efectivo, pero aún así tendrán que estar facturados, ¿ok? Si son mayores a 2,000 pesos, pues entendería que mínimo deben de estar con una transferencia bancaria y de por medio la factura y registrarse dentro de la contabilidad, ¿ok? Ahora, rápidamente nos vamos a otro impuesto, ¿ok? Ahí cerraríamos lo que es el impuesto sobre la renta y nos vamos rápidamente a lo que es el IVA, el otro impuesto. Acuérdate que ese es el impuesto al valor agregado, ¿ok? Este impuesto, ahorita que me mencionan, ¿solo aplica para personas morales o igual para personas físicas el impuesto sobre la renta? Sí, también aplica para personas físicas que tienen un nivel de ingresos. O sea, si tú ya estás trabajando o en su momento llegamos a trabajar, todas las empresas hoy en día nos piden que estemos registrados con nuestro RFC porque vamos a recibir un sueldo. Ese sueldo para nosotros, personas físicas, es un ingreso, ¿ok? Que entra dentro de esta categoría de impuestos sobre la renta. Cuando a nosotros, personas físicas, nos dan nuestro recibo de nómina, nos deducen este impuesto, es decir, nos lo quitan del sueldo que estamos percibiendo. ¿Ok? Entonces también aplica para personas físicas, hay ciertas tablitas que nos dan como que el rango de acumulación de ingresos y en función de ello el porcentaje de impuesto sobre la renta, perdón, que tendremos que realizar. Igualmente las deducciones también aplican para personas físicas y personas morales, ¿ok? En el caso de personas físicas, por ejemplo, podemos deducir nuestros gastos médicos, por ejemplo, si tienes un crédito, pues los pagos que realizas a tu crédito, grosso modo, ¿ok? Se me ocurre también si tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues igual, si está tu nombre, si tú eres la titular y tú afrontas ese gasto con tus ingresos, lo puedes deducir. Tienes auto y el auto está a tu nombre y el seguro está a tu nombre, pues máxime lo puedes deducir también, ¿ok? Siempre y cuando compruebes con una factura el pago de esos gastos médicos o de ese seguro y bueno, se comprueba que el pago pues sale de tus ingresos que se acumularon durante el año, ¿ok? Eso es básico. Ahora, regresando otra vez más al impuesto al valor agregado, estábamos en eso, ¿ok? El objeto de este impuesto al valor agregado, ¿ok? El objeto, o sea, ¿qué es lo que va a generar o en qué se puede llegar a generar este impuesto? Nos dice la ley del IVA ciertas actividades muy específicas, las cuales van en función a la enajenación de bienes. A lo mejor si tú eres abogado, pues vas a entender luego a qué se refiere la enajenación. Pues si no lo son, quizás la enajenación es de que ya me engenté normalmente, no es que esa plaza me enajena, me engenta luego, no nos referimos a eso. La enajenación jurídicamente hablando y también dentro de la ley del IVA se refiere a la compraventa de bienes, ¿ok? La compraventa de bienes, a eso es a lo que se refiere, ¿ok? La prestación de cualquier servicio, sobre todo si se hace de manera personal o profesional, ¿ok? El arrendamiento de bienes, que sería la renta de bienes, y la 8:30. importación, ¿ok? La importación también estaría generando el IVA, ¿ok? Normalmente la tasa o el porcentaje al que va hilado este impuesto es la del 16%, ¿ok? La base sería pues el monto,
¿ok? El monto que estemos generando por la compraventa, el monto que estemos generando por la prestación de servicios. Por ejemplo, si eres un abogado y vas a prestar tus servicios de asesoría, bueno, ¿cuánto cobraste? A eso, a ese monto le agregas el 16%, el valor de la contraprestación que en determinado momento estemos generando por la compraventa, la prestación de servicios, la renta de bienes o la importación de bienes también, ¿ok? Esa importación, a lo mejor para los que no están muy habituados también, haciendo un breve paréntesis de esta diapositiva, esa importación es cuando traemos mercancía extranjera a nuestro país. ¿Ok? Es mercancía extranjera, puede ser un celular, por ejemplo, ropa, calzado, que es de origen extranjero y lo traemos a nuestro país, ¿ok? Que normalmente solo hacen empresas comercializadoras o importadores grandes. Ellos pues tendrían que pagar el 16%, o en su defecto la tasa de importas, digo, el 16% sí que esté mencionando ahí, la ley en función del valor de los bienes, ¿ok? Ahí iría en función del valor de los bienes que se van a importar, ¿ok? Ahora, el cálculo, este impuesto se tiene que hacer normalmente el cálculo de manera mensual, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tener un IVA trasladado contra un IVA acreditable y eso me va a decir cuánto es lo que yo voy a pagar. Ese iba trasladado. Si volvemos a las cuestiones de que yo estoy prestando un servicio, bueno, yo cobré ciertos honorarios, a eso le voy a agregar el 16%, ¿ok? Ese 16% pues es lo que yo en determinado momento voy a agregarle, a trasladarle a la persona a la que le presto el servicio y eso lo voy a incorporar al costo total de mis servicios, ¿ok? Y eso es lo que técnicamente me tendrían que pagar, ¿ok? No sé, vamos a suponer que yo por consulta como abogado o como contador, pues yo por una consulta de 1 hora cobro 1,000 pesos, por ejemplo. Entonces esos 1,000 pesos yo le agrego el 16%. Ok, y ahorita si quieres así sacar rápidamente tu calculadora, rápidamente ahí, pones los 1,000 pesos y le agregas más 16%, ¿ok? Que serían, si mi memoria así cálculo, serían como 160 pesos, lo que tendríamos que estarle agregando ahí. Entonces, en realidad tu servicio le tienes que cobrar a la persona 1,160 pesos, incluyéndole el IVA, ¿ok? Ahora, el IVA acreditable es todo. Normalmente las personas físicas que tenemos actividad empresarial siempre nos dice nuestro contador, es que factura, lo que compres, factúralo. Porque si tiene IVA, pues ese es el IVA que yo estoy acreditando, el IVA que yo ya estoy pagando, ¿ok? Y que va en función quizás de ciertos gastos. Y eso puede bajar o acreditar ese IVA y bajar el monto que técnicamente yo tendría que pagar, ¿ok? Como compensarlo hasta cierto punto, ¿ok? Pero este ejercicio se va realizando mes a mes, ¿ok? Otro ejemplo que te pongo por acá, este, alguien en determinado momento cobra 100,000 pesos, quizás por un servicio que esté prestando o por la renta de algún bien. A eso le vamos a agregar el IVA, ¿ok? Que serían 16,000 pesos, ¿ok? Más otros gastos, a lo mejor que también en determinado momento tengamos que agregarle IVA, ¿ok? Y en determinado momento, a lo mejor ahí vamos a tener de IVA trasladado por esa renta 16,000 pesos, ¿ok? Por un IVA acreditable que tenga por ahí serían 8,000 pesos, ¿ok? Y en total, pues en ese mes, pues haciendo esa disminución, yo tendría que pagar un monto de 8,000 pesos, ¿ok? En determinado momento quizás eso es un ejercicio un poquito complicado, pero gracias a Dios, además del abogado que te puede dar
un margen de entendimiento de en qué casos legalmente hablando estamos obligados a pagar ese IVA por nuestro régimen fiscal o porque la ley así lo dispone también, pues también nos podemos necesariamente, más bien no nos podemos, nos debemos, corrijo porque es la expresión correcta, nos debemos de apoyar de un contador para que ya comprendiendo que si estoy obligado a ello, pues bueno, me ayude a en determinado momento llevar mi contabilidad o efectivamente sacar las facturas a las que haya lugar, pues incluyendo ese IVA trasladado y en su momento con motivo de las declaraciones que yo tenga que realizar, pues ver qué IVA acreditable tengo para hacer el cálculo y realmente comprender cuánto es lo que yo debería de pagar, ¿ok? Dentro de este impuesto tenemos ciertas exenciones y tasa cero, ¿ok? Dentro de este impuesto al valor agregado. Las exenciones están en el artículo 9 y en el artículo 15 de la ley del IVA y la tasa cero está en el artículo 2, apartado A, igualmente de la misma ley, de la ley del IVA, ¿ok? Exenciones, ¿qué quiere decir? Que no vas a pagar IVA en esos servicios o en esos conceptos que te diga la ley, ¿ok? No voy a pagar, está exceptuado de que yo le agregue el 16%. ¿A qué? A las ventas de la casa, habitación usada, otro ejemplo, servicios médicos, libros, revistas y periódicos. Estos dos artículos nos va diciendo qué supuestos o qué casos en específico están exentos de que yo les agregue IVA, así los deberíamos de entender, ¿ok? Y la justificación del por qué, también nos lo menciona la ley del IVA, ¿ok? Y en la tasa cero, ¿ok? Implica que yo le voy a agregar el 0%, ¿ok? A alimentos, medicinas o exportaciones. Mucha gente dice, pues técnicamente no vas a pagar. Técnicamente sí, no voy a pagar, porque matemáticamente hablando, si recordamos algunos principios que por ahí nos enseñaron en la escuela, cuando aprendíamos a multiplicar, pues nos decían que todo número multiplicado por cero siempre te va a dar cero, y por eso la tabla del cero era bien fácil para todos los que estamos aquí presentes, no me dejarán mentir. Te daban un número, 10 por cero, cero y ya, en automático. ¿Por qué? Pues la maestra me dijo que es así. Y efectivamente, ¿ok? Sigue esa misma regla, pero sin embargo tiene un porcentaje, 0%, ¿ok? ¿Por qué? Porque contablemente pues tiene que aparecer ese cálculo. ¿Por qué? Porque muchas mercancías o muchos bienes están mencionados en este artículo 2A. ¿Ok? Y algunos sistemas de captura de facturas o en su defecto de pedimentos a la exportación, yo no les puedo poner que están exentos porque técnicamente no lo están. Yo le tengo que aplicar un porcentaje, el 0%. Entonces no se puede ir con un cero, con un nada, no. O sea, el sistema de captura obligatoriamente también me tiene que validar una multiplicación con un principio lógico que ahorita ya te dije, que es el algoritmo que siguen estas bases de datos para generar facturas o pedimentos, ¿ok? Y que también lo toman en cuenta sistemas de captura automáticas donde podamos llevar la contabilidad, ¿ok? Para justificar esa tasa cero, ¿ok? La importancia de conocerlo es que en determinado momento, cuando hablamos de exento, es que no tengo que acreditar que paga IVA. ¿Por qué? Porque no está sujeto al pago del IVA, ¿ok? No está sujeto a que yo le agregue el 16%. Entonces, lo único que tendría yo ahí que acreditar es que se generó la compraventa de la casa, se trata de servicios médicos, se trata de un libro, de una revista, y así está documentado, pues, dentro de la nota que me den, ¿ok? Dentro de la factura que inclusive, pues, lo exenta de ese impuesto. ¿Ok? Sería lo único que tengo que acreditar, la naturaleza del bien o del servicio, por algo está exento.
¿ok? Pero en la tasa cero sí tendría yo que generar la acreditación de que está sujeto a esa tasa. ¿Cómo? Pues a través de la factura, en donde en la factura mencione que sí tiene IVA, pero es tasa cero. Y al ser tasa cero, pues el monto que valgan los alimentos, no sé, 200 pesos por cero, pues va a dar cero de IVA. ¿Ok? Pero así tal cual yo lo tengo que acreditar o validar dentro de la información de la factura. ¿Vale? Antes de pasarme aquí a esta parte del IEPS, déjenme ver algunos mensajitos. Sí, efectivamente, Gwendolyn, muchas gracias. Estábamos bien en el ejercicio de lo de los servicios que vimos hace rato, de lo del IVA, para trasladarle ese IVA pues a nuestro recibo de honorarios por la prestación de servicios legales o contables. Es correcto. ¿Ok? Entonces, eso sería la generalidad de nuestro impuesto al valor agregado y rápidamente nos vamos con el IEPS, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el IEPS? Este impuesto es especial, ¿ok? Acuérdate, impuesto especial sobre producción y servicios, ¿ok? Entonces, su mismo nombre legal, ¿ok? Nos dice que va en función de qué, no va en función de ingresos, ¿ok? Ni de las actividades que veíamos del IVA, va en función de bienes y de servicios, ¿ok? Pero son de carácter especial. ¿Por qué especial? Porque están muy bien delimitados dentro de la ley del IEPS, ¿ok? La misma ley del IEPS nos va a decir cuáles son los bienes y servicios que son objeto o que son básicos a considerar y que te van a generar específicamente el cálculo de este impuesto. Ejemplos: gasolina, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, y por alcohol me refiero a cualquier bebida que contenga alcohol, ¿ok? Alimentos con alto contenido de calorías, ¿ok? Por mencionar algunos, ¿ok? La misma ley nos da un catálogo bastante completo en función de esos bienes y servicios que sí están sujetos al IEPS, inclusive nos dice en algunos casos los porcentajes del impuesto que se debe de generar, ¿ok? Es un impuesto indirecto, ¿ok? ¿Por qué indirecto? Porque normalmente se genera en función, sí, de la producción, pero lo recobra pues directamente el productor a través del consumidor, ¿ok? Tiene una tasa, hay algunos bienes que tienen una tasa, es decir, un porcentaje en específico, como la tasa del IVA que veíamos, que es un porcentaje, ¿ok? O algunos traen una cuota específica, es decir, una cantidad específica de pesos que se debe de generar en función del valor del servicio o del bien, según sea el caso, ¿ok? Y como te decía, se traslada normalmente al consumidor, por eso es un impuesto de carácter indirecto, ¿ok? Por ejemplo, si has comprado, no sé, por ejemplo, cigarros, ¿ok? Y a lo mejor los compras en cualquier supermercado, por no decir nombres específicos, pero el supermercado de conveniencia que tú quieras, de esos grandes, ¿ok? Tú compras toda tu lista de despensa y pues se te ocurre comprar ahí los cigarros, por ejemplo, o unas, a lo mejor de bebidas azucaradas, a lo mejor se te ocurre comprar unos juguitos de esos de frutita, ¿ok? Y cuando tú ves tu ticket, pues sí ves el IVA por la compra, ¿ok? Porque esa es una enajenación, como decíamos hace rato. Algunos de esos bienes, o más bien la compra en sí misma, va a tener un IVA, ¿ok? Pero hay otros productos que van a tener un IEPS y te vas a quedar así como, ah, caray, pero ¿por qué el IEPS? Ah, bueno, pues porque algunos de esos productos traen el IEPS. ¿Y quién lo pagó? Tú. Y te están diciendo de esas compras, pues qué porcentaje es la cantidad de pesos que tú pagaste y que hacen el total de tu compra y que están dentro de lo que te cobraron.
¿ok? Entonces, eso para que nos demos una noción de por qué algunos tickets a lo mejor traen esa leyenda. Ahora ya sabes por qué, ¿ok? Otro ejemplo, tenemos una bebida azucarada, la que tú quieras, te va a valer 10 pesos, ¿ok? Pero si le agregamos el IEPS, vamos a suponer que le tenemos que agregar 1 peso de IEPS. Al final, el precio final del producto vamos a suponer que es de 11 pesos, pero pues si le agregamos el IVA, pues ya sería de 12 pesos con 76 centavos aproximadamente, ¿ok? Entonces, por eso muchas de nuestras compras en esos supermercados, que es en donde más nos podemos también dar noción de esa parte, pues vienen el IVA reflejado, porque pues los productos al ser comprados se les genera el IVA, pero también en determinado momento los que caigan el IEPS, pues tu ticket va a traer reflejado ese monto, ¿vale? Ahora, en cuanto a estos tres impuestos federales que estamos viendo, acuérdate, el ISR, el IVA y el IEPS del cual ya hablamos, pues los contribuyentes que estamos activos necesitamos llevar a cabo ciertas declaraciones y pagos provisionales, ¿ok? Ahorita sí, de manera muy genérica te pongo esa parte, ¿ok? Casi todos caen de manera mensual, ¿ok? Mes a mes tenemos que estar realizando esa parte, ¿ok? En cuanto al impuesto sobre la renta, acuérdate, sobre ingresos, ¿ok? Haciendo como que un breve repaso de todo lo que ya platicamos. Ingresos de personas morales, tiene que hacer pagos provisionales de manera mensual, ¿ok? Y las personas físicas que tenemos actividad empresarial, igualmente tenemos que hacer esos pagos de manera mensual, ¿vale? En cuanto al impuesto, al valor agregado, igualmente tenemos que hacer una declaración mensual definitiva, es decir, delimitando exactamente el IVA acreditable, es decir, el IVA que vamos a enterar. Normalmente son los días 17 de cada mes, del mes siguiente a cuando generaste ese IVA. Por ejemplo, si en este mes que va corriendo, yo voy a generar cierto nivel de IVA, probablemente por servicios, por gastos que tengo, a los que les voy a agregar IVA, ¿no? Compras que tenga, les agrego IVA. Pero esto que yo genere en el mes de julio lo voy a reportar a más tardar el día 17 del mes de agosto, ¿ok? Para ponerte un ejemplo. Por acá voy a ver un comentario. Me dice Federico, he visto que en algunas facturas de productos que graban el IEPS no aparece el impuesto en la factura. ¿Es correcto eso? Eh, Técnicamente sí debería de aparecer el monto, solamente que tenemos que verificar cómo viene desglosado. En los tickets por obligación fiscal, porque eso es una manera de generar ingresos de las tiendas, de conveniencia grandes que les mencioné, normalmente sí reflejan el IEPS, no el porcentaje, pero sí el monto de este impuesto. Y cuando se factura, sí se tiene que establecer por lo menos cuánto es lo que se va a trasladar al consumidor, ¿ok? Y en cuanto al IEPS, pues normalmente las empresas hacen su declaración mensual definitiva mencionando sobre esos bienes y servicios que ellos producen o generan, cuánto es el impuesto especial que van a gravar o que van a trasladar hacia el consumidor, ¿ok? Para efectos de que pues lo considere la autoridad dentro de su contabilidad, ¿ok? La importancia de conocer al menos en qué periodo se tienen que hacer estas declaraciones o pagos provisionales es muy importante. Y bueno, aquellos que son contadores y nos siguen en nuestra comunidad no me dejarán mentir, súper indispensable para cumplir con esta obligación de hacer las declaraciones, pero también evitar recargos, multas y actualizaciones y ser obviamente pues un contribuyente cumplido que en determinado momento, pues, de acuerdo a su régimen, si le aplica el cumplir con estos impuestos federales, pues bueno, vaya al día,
¿ok? Esa sería una de las importancias. Otras de ellas, pues conocer los sujetos o las personas que están obligadas al pago de estos impuestos. Ya vimos que hay personas físicas, personas morales. El objeto en que vamos a considerar para el cálculo de estos impuestos, ya sea actividades o ingresos o bienes y servicios, como lo veíamos, y la base, ¿ok? Es decir, este, la forma en la que a lo mejor vamos a hacer el cálculo, ¿ok? En determinado momento también la base de cómo lo vamos a calcular, si le tengo que restar algo que debo de acreditar, si le tengo que restar ciertas deducciones, eso es bastante importante, fundamental para nosotros los abogados o los contadores, porque podemos nosotros entenderlo y así dar pues la asesoría o el acompañamiento indispensable que, como te decía dentro de la sesión, debemos todos. Creo que por ahí hay un mal consejo que dicen las generaciones viejitas. Todas las personas debemos de tener 3 personas básicas en nuestra vida, conocidos de confianza que nos apoyen. Decía una persona, un sacerdote, un abogado y un contador. Y ya para el nivel de edad que tiene tu servidora les doy toda la razón, ¿ok? Pues debemos de tener sobre todo un abogado y un contador que nos ayude a entender todos estos temas de manera sencilla y de calcularlo de manera correcta, un contador eficiente y confiable, sin lugar a dudas, ¿no? Una mancuerna indispensable en materia fiscal para estos tipos de temas. Y bueno, también conocer un poquito qué hay detrás de estos impuestos para que pues vayamos estando también como estudiantes de derecho o personas que nos actualizamos, pues estar al pendiente de las reformas fiscales que de manera anual se van dando en función de estos impuestos, ¿no? Tanto como estudiantes o conocedores o de estos temas o gente que se capacita en estos temas, pues estar al pendiente todo el tiempo de estas reformas fiscales, pero comprendiendo, ¿no? Qué hay detrás también de lo básico de estos impuestos, ¿ok? Entonces, como pueden observar, es un tema bastante interesante. Ahorita tratamos de resumirlo de manera íntegra para esta pequeña charla, ¿ok?